Corderitos, bendiciones, que el Señor les bendiga. Comenzamos una nueva clase más de doctrina básica. En este caso vamos a hablar en este día sobre las primicias y la importancia de las primicias para nosotros como pueblo de Dios, cuál es el plan de Dios para usar esta forma de bendecir a la iglesia, de bendecir a otras personas, quiénes son los que son bendecidos, y sobre todo también entender así mismo como en el caso de las ofrendas, del diezmo, que es una fórmula espiritual donde nosotros podemos recibir bendición de parte del Señor. Las primicias lo vamos a encontrar en la palabra de Dios en el libro de Éxodo 23:19. Allí ustedes anoten en sus apuntes. Éxodo 23:19 y vamos a leer en el nombre de Jesús y dice: las primicias, de los primeros frutos de la tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Repito, la primicia de los primeros frutos. En los tiempos antiguos, cuando se entregaban las primicias, era un evento muy importante y es lo que nosotros también tenemos que comenzar a aplicar para nuestra vida. Muchas veces se anuncia que tenemos culto de primicias, reunión de primicias y bueno, vamos, compramos 2 o 3 mercaderías, paquetes de fideos de algo y lo entregamos al Señor. Y pasa como si nada. No, esto está mal para los que lo hacen de esta forma y para los que no lo han hecho y lo van a hacer por primera vez. Debemos ser conscientes de que es algo muy importante esto. Lo que tenemos que hacer es todo un preparativo, ¿sí? Ir, comprar mercadería, elegir lo que nosotros podamos comprar, en lo posible siempre elegir lo mejor para Dios. No es ir y comprar, no sé, el arroz más feo, el arroz que no me gusta, el fideo que no me gusta, sino dentro de nuestras posibilidades y no excedernos obviamente de nuestras limitaciones económicas, pero siempre tratar de elegir lo mejor. Siempre tenemos que tener el pensamiento, la idea y la convicción, y sobre todo la fe, de que lo que estamos dando es para el Señor. Entonces lo tenemos que hacer de la mejor manera que nosotros podamos, ¿sí? En los tiempos antiguos, esto escríbanlo, en los tiempos antiguos el proceso de las primicias involucraba esmeros preparativos. ¿Cuáles eran estos preparativos? Cada familia tenía que estar atentos a los primeros granos, a los primeros frutos o brotes de la tierra, ¿sí? Recordemos, como hablábamos en la clase de ofrenda, que en los tiempos antiguos la gente no se manejaba solamente con un mecanismo de dinero, ¿sí? Sino que el comercio, la actividad económica dependía del trabajo de la tierra. Entonces las familias, cuando llegaba más o menos el tiempo en el que lo que se había sembrado comenzaba a dar los primeros brotes y luego los primeros frutos, lo que hacían las familias es ir y atar alrededor de esa planta, de ese brote, de esos primeros frutos, una cinta. Entonces los ataban y dejaban que por ejemplo, si una familia tenía una viña, apenas salían los primeros brotes o las primeras uvas, iba y se le ataba una cinta a esa fracción de la planta, digamos. Entonces con el tiempo, ya cuando el fruto comenzaba a madurar, iban las familias y veían cómo ese fruto había madurado, si ya estaba listo para comerlo. Entonces elegían lo mejor de esa ración que se había en algún momento seleccionado con esa cinta, y eso es lo que se llevaba a la casa del Señor. Entonces, una vez que lo encontraban, lo designaban entonces atándoles un hilo a esta rama. Y cuando esto anótenlo, cuando eran cosechadas, esas primicias eran llevadas al templo. El sacerdote las presentaba ante Dios con una acción de gracias y reconocimiento de la continua bendición y de la continua provisión de Dios. Haciendo esto, entregando al pueblo en el templo los frutos, era reconocer que el Señor había permitido y que el Señor les había bendecido con la posibilidad de poder sembrar la tierra, que la tierra dé fruto y que como familia tengan sustentos. Hoy en día lo que nosotros hacemos es, como no trabajamos la tierra,
En el caso de que haya alguien que lo trabaje, lo puede seguir haciendo de esta manera, es perfecto que lo haga así. Pero en el caso nuestro, por ejemplo, que tal vez alguien trabaja, no sé, de limpieza en un hogar, en una empresa, en un comercio, lo que nosotros obtenemos es dinero. Entonces, ¿cómo apartamos la primicia hoy en día? Cuando nosotros vamos a hacer nuestra compra mensual, podemos vamos en nuestro carrito en el súper y apartar, mientras vamos comprando las cosas nuestras, vamos apartando algo para el Señor. Es decir, yo voy caminando, por ejemplo, por el pasillo del azúcar y lo que hago es apartar 1 o 2 kilos de azúcar, lo que yo tenga en mi corazón, lo que yo disponga en mi corazón, de apartar para el Señor. ¿Sí? Hay personas que tal vez no van al súper, sino que hacen las compras en un negocio del barrio. Entonces, cuando llega el día de las primicias, la reunión de primicias, entonces las familias, ¿qué hacen? Van y hacen una compra especial y apartan para el Señor cierta cantidad de mercadería. Y eso es llevado a la iglesia. Entonces, tanto si hacemos las compras mensuales o si hacemos las compras en los negocios de los barrios y lo hacemos de esta manera, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, pensar de esta manera. Si yo en el mes consumo, no sé, 5 paquetes de fideos, apartar un paquete de fideos para el Señor. O 10 paquetes de fideos, aparto un paquete para el Señor. O 2, de acuerdo a lo que yo pueda. Siempre teniendo en cuenta lo que yo puedo consumir durante el mes y decir, bueno, si yo durante el mes consumo tanto fideo, tanto arroz, tanto azúcar, tanto aceite, voy a apartar una primicia, voy a apartar lo primero que compre, lo voy a apartar para el Señor. Y lo voy a entregar y lo voy a dedicar, lo voy a entregar en la iglesia para que un sacerdote, para que un ministro, un diácono, un servidor pueda orar por esas primicias y nosotros podamos dedicárselo al Señor, darle gracia al Señor porque tenemos la posibilidad de recibir un alimento en nuestro hogar, porque hay muchos que no lo tienen. Reconocer que lo que tenemos viene del Señor, que el alimento viene de las manos del Señor. Luego que yo haya entregado esto al Señor, que yo lo haya dedicado, yo libremente puedo disfrutar de todo lo demás que pude comprar, entendiendo que así como pude dedicarle una parte, apartarle una parte al Señor, lo otro también va a ser bendecido. El alimento que quede va a ser bendecido para mí. Y también se va a multiplicar. ¿Sí? ¿Qué pasa si una familia no tiene la posibilidad de poder entregar, no sé, un paquete completo de azúcar, un kilo de azúcar, como hoy se vende? Si hay personas que están pasando necesidades, lo que recomendamos hacer es que no rompa esta fórmula espiritual. ¿Sí? Si la familia está pasando una situación crítica económica, en vez de, y no tiene la posibilidad de comprar 2 kilos de azúcar tal vez y uno llevarlo a la iglesia y lo otro dejarlo en el hogar, lo que puede hacer es comprar ese kilo de azúcar que va a ocupar en su familia, en su casa, y apartar un poquito de azúcar y entregarlo al Señor. De la misma manera con cualquier otro producto. Si yo no tengo para comprar una caja de té y entregarlo al Señor porque en este momento estoy pasando una situación crítica, lo que hago es comprar una cajita de té que es la que voy a utilizar en casa y voy a sacar 1 o 2 saquitos de té y los voy a entregar como primicias. Acá lo importante no es la cantidad de lo que nosotros estamos dando, sino con el corazón que lo estamos dando. Señor, yo no tengo para entregar una caja de té. Estoy en una situación económica, pero no por eso voy a dejar de agradecerte por lo poco que tengo. Si tengo poco, también reconozco que vino de la mano del Señor. Entonces lo que hago es sacar de ese poquito y entregárselo a Él. Es como la ofrenda de la viuda que hablábamos anteriormente en otra clase. De lo poco que yo tengo, pero que lo doy con el corazón, eso es lo que el Señor pesa, eso es lo que al Señor le interesa. Y eso me va a generar como una semilla, que voy a plantar una pequeña semilla, y luego de esa semilla voy a tener un fruto y voy a tener muchísimos frutos que luego se va a multiplicar lo que uno tiene. ¿Sí? Entonces, si yo hoy tengo poco, puedo sembrar en el Señor y el Señor me puede dar la posibilidad, me va a dar la posibilidad
de ser bendecido con más. Entonces por allí muchas familias o se sienten mal o faltan al culto ese día o piensan que no es importante esto de las primicias o se tienen menos o se olvidan, ¿sí? Entonces esto tenemos que aprender a corregirlo en nuestra vida, ¿sí? Siempre tener en cuenta que al Señor podemos podemos bendecir la casa del Señor, podemos bendecir a otras personas con lo que nosotros tenemos, así pensemos que es poco, ¿sí? Nunca es poco cuando lo hacemos de corazón. Las primicias entonces se llevan a la iglesia, se guardan en la iglesia. ¿Y qué se hace con esto? Porque uno dice, sí, lo llevo al Señor, pero Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, ¿para qué quiere mercadería? Lo llevamos al Señor, ¿sí? Pero ¿qué se hace? Los servidores en la iglesia, hay ciertos diáconos o servidores que se encargan de esta tarea. Conocer cuáles son aquellas personas, aquellas familias que están pasando necesidades en la casa del Señor, si están pasando algún problema económico. Entonces lo que se hace es poder bendecir con lo que todos llevamos a la iglesia en mercadería, apartar para esas familias que están pasando necesidades, ¿sí? Entonces sí, hay familias que están sin trabajo, hay familias que tienen pocos ingresos en el hogar, entonces se le apartan bolsones de mercadería y se bendice a esas personas. Entonces esos son los propósitos de las primicias. Entonces nosotros también cuando ofrendemos primicias, lo que también tenemos que tener en cuenta es que podemos pensar qué nos gustaría o cómo nos gustaría que nos bendijesen a nosotros en el momento en el que estemos pasando necesidad, ¿sí? Entonces, de esa manera va a cambiar un poco también la forma en que nosotros damos, ¿sí? Si a mí me gusta que me bendigan con calidad, que me bendigan bien o con abundancia, de la misma manera nosotros vamos a poder ofrendar nuestras primicias, ¿sí? No solo en la antigüedad, anoten, no solo las primicias están limitadas a la vegetación, en ese tiempo no solamente se daba primicia de los frutos de la tierra, sino también del aceite, del mosto, jugos de frutas, jugos de uvas, es el mosto que es tiene un significado espiritual muy importante, y esto lo encontramos en Números 18:12 y lo encontramos en Éxodo 13:12, que vamos a leer este versículo, que estamos justamente acá cerca. Éxodo 13:12 dice la palabra de Dios: dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, asimismo todo primer nacido de tus animales, de los machos, será para Jehová, ¿sí? Otro ejemplo, en un principio hablábamos de los granos, ¿sí? Pero también los primeros animales, los primogénitos de los animales también se le dedicaba al Señor. Lo primero para el Señor. ¿Por qué lo primero para el Señor? Cada vez que nosotros demos lo primero para Cristo, para Dios, el Señor se va a encargar de bendecir el resto, ¿sí? Entonces cada vez que demos ofrenda al Señor, Él se va a encargar de bendecir otras cosas en nuestras áreas económicas. Cada vez que demos primicias, Él se va a encargar de bendecir nuestras alacenas completas, nuestras heladeras completas, ¿sí? Bien, título: ¿dónde llevar las primicias? En Deuteronomio 22:6, vamos a leerlo, anótenlo. Deuteronomio 22:6. Dice la palabra de Dios. A ver, 22:6. Perdón, 26:2. 26:2. Estoy leyendo al revés. Entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Es decir, que vamos a poner una canasta en una bolsa, ¿sí? En un recipiente, y lo llevamos a donde el Señor habita. ¿Cuál sería el lugar donde el Señor habita? Sí, donde el Señor elige habitar, como dice el versículo, en el templo, en la iglesia.
Es verdad, el Señor habita en nuestros hogares, habita en nuestra casa, pero en este caso estamos hablando de que el tabernáculo se levantaba en el medio del desierto y Dios descendía al tabernáculo, que era lo que en ese momento era la iglesia, y hoy la iglesia o el tabernáculo, el lugar donde nos reunimos es en nuestra congregación, en este caso en los templos, en la iglesia donde estemos. Entonces llevar hacia allí nuestras primicias, obedeciendo la palabra de Dios, agradeciendo, y para que sea todo esto bendecido para nosotros. Hay que llevarlas entonces donde Dios lo estableció, pero hay que llevarlas con gozo, con alegría, celebrando que es una bendición recibida por parte del Señor para nosotros. ¿Sí? Entonces no hay que llevarlo, hay que llevar primicias, que no sea un pesar, sino contentos, ir al súper, contentos, elegir, ir al kiosco, decir, bueno, voy a comprar para entregar al Señor, que sea una fiesta, que sea algo agradable para nosotros, y si es agradable para nosotros poder dar un poco de lo que el Señor a nosotros nos da, va a ser mucho más agradable para el Señor, porque va a decir que somos hijos agradecidos, va a haber en nosotros corazones agradecidos. Lo más lindo es ver a una persona agradecida para nosotros, imaginémonos para el Señor. El pueblo en la antigüedad, cuando una persona hoy en día trabaja la tierra, la cosecha se hace una vez al año, ¿bien? Pero nosotros, que por ejemplo tenemos un sueldo mensual, un sueldo semanal o que cobramos por día, por un tema de organización, los pastores o los ancianos o quienes sirvan en la iglesia designan un día para que el culto, por lo general lo selecciona el pastor, para que haya un culto especial de primicias. Entonces se nos anuncia cuando hay primicias, que por lo general es una vez al mes. Entonces es allí donde nosotros hacemos esa compra especial. ¿Qué pasa si una persona quiere ir día a día guardando un paquete de azúcar, un paquete de lentejas, aceite? Lo puede ir haciendo para cuando llegue el día mensual, una vez al mes, por lo general que hacemos, entregar lo que se guardó, está perfecto. Amén. ¿Cuál es el propósito de las primicias? Este es un título, el propósito de las primicias. Dios, cada vez que nos pide algo, es porque detrás de ese pedido que el Señor nos hace es porque nos quiere bendecir. No es que nos pide porque sí o porque a Dios se le dio la idea de hacerlo, por nada, sino que siempre hay un propósito de bendecir. Y a la luz de la palabra vamos a ver cuáles son estas bendiciones que nosotros vamos a recibir cuando podemos dar primicia. Dice, tu granero, hay una promesa, tu granero serán llenos y tus lagares rebosarán de mosto. Esto lo encontramos en el versículo Proverbios 3, del 9 al 10. Nuestros graneros estarán llenos y nuestros lagares llenos de mosto. ¿Qué sería? Los graneros en la antigüedad, o cuando una persona trabaja la fruta, la tierra, los granos, que hay un granero, una pieza especial, un lugar apartado especial, donde todo lo que se cosecha se guarda, ¿sí? Y se guarda, y allí se cuida que no se ponga en mal estado. Hoy en día nuestros graneros no trabajamos en el campo para tener un granero así, pero se refiere a nuestras alacenas. Entonces cada vez que nosotros demos, cada vez que nosotros sembremos, el Señor se va a encargar de que nuestras alacenas estén llenas. Y tus lagares estarán llenos de mosto. ¿Qué serían los lagares? El mosto, los lugares donde se guardaba el vino, ¿sí? Entonces está hablando de que no nos va a faltar el alimento sólido, ni tampoco nos va a faltar el alimento líquido. Y no solamente que no nos va a faltar, no es que solamente vamos a tener provisión, sino que también vamos a tener esa provisión en abundancia, porque dice, estarán llenos y rebosarán. Y es así como el Señor bendice, en abundancia. Bien, otro punto más, se multiplica la masa restante. Romanos 11, 16. Dice la palabra de Dios en este párrafo, en este versículo, que un poquito de levadura leuda toda la masa. Esto está hablando más que nada del pecado y cómo contamina una vida. Pero podemos hacer un aprendizaje por espejo. Si un poquito de malo bendice todo lo bueno, un poquito de bueno también bendice todo lo que está mal y lo puede sanar.
Entonces, si nosotros vemos un poquito de levadura como una bendición o una siembra que hacemos para el Señor de algo que nosotros tenemos o de lo que nosotros tenemos, se lo entregamos al Señor un poquito y todo lo demás que a nosotros nos queda como resto va a ser bendecido y va a ser multiplicado. Y tendremos tanta bendición que no pediremos más prestado. Esto lo encontramos en Deuteronomio 28:12. Pedir prestado. Cuando alguien pide prestado es porque lamentablemente está pasando una necesidad, lógicamente. Entonces el Señor acá nos está prometiendo que si vamos a ser tan bendecidos que no nos va a faltar el alimento, no nos va a faltar el alimento líquido o las bebidas, significa que no vamos a tener la necesidad de estar pidiéndole prestado a alguien, no vamos a tener la necesidad de ir a los fiados. Cuando nosotros hemos pedido fiado, en realidad estamos saliendo de una situación crítica o pedimos fiado porque estamos en una situación económica desfavorable. Pero qué feo que es cuando llega el día en que tenemos que pagar la cuenta y se nos va muchísimo dinero. Entonces es como un círculo vicioso que nos impide disfrutar del fruto de nuestro trabajo, de la bendición. Y el Señor nos promete que sembrando de esta manera con las primicias, nosotros podemos llegar al punto en el que ya vamos a dejar de pedir prestado, vamos a dejar de pedir fiado, ¿sí? Yo no sé si hoy en día alguno de los alumnos que está escuchando esto está en una situación tal vez económica desfavorable o tal vez algo crítica o que ya se está manejando confiados en algún negocio, pero el Señor nos promete bendición y que de eso se puede salir. Hay una paz hermosa y tremenda cuando una persona termina con sus deudas. Y las deudas por allí son maldiciones espirituales, son espíritus de miseria que nos van persiguiendo cuando nosotros abrimos puertas a esos espíritus de miseria, como metiéndonos en deuda, gastando más de lo que debemos gastar, porque muchos gastan más de lo que tienen, gastan en cosas innecesarias que luego no pueden pagar. Entonces tenemos que ser conscientes, no es que, Señor, me vas a bendecir con abundancia y me pongo a gastar de lo que no tengo, utilizar el rojo vivo, la tarjeta de crédito. No, ser consciente de los que tenemos y en cuanto a lo que tenemos de ahí manejarnos. Si lo hacemos bien y si cumplimos con estas fórmulas espirituales, con estas bendiciones espirituales, como el diezmo, como la cosecha, como el diezmo, las primicias, las ofrendas, el bendecir a otros, también vamos a sembrar bendiciones para nosotros. Hermanos, recuerden que es algo que esto no se debe romper en cada hogar, no se debe romper en cada familia, ¿sí? En cada persona. Si yo vivo en una casa donde tal vez mis parientes no conocen a Cristo, no se congregan, pero yo lo quiero hacer, entonces háganlo, hagan el esfuerzo, enseñen a sus hijos, a sus familias a hacerlo, porque cuando lo hacen van a ver la mano de Dios cómo se mueve. Hermanos, si fuera por testimonio yo tendría muchas cosas para contarles de cómo el Señor ha bendecido mi vida, y seguramente también muchos de ustedes tienen algún testimonio de cómo fueron bendecidos y cómo son bendecidos continuamente con el Señor. Entonces yo les aliento en este día, les aliento en este momento, estén atentos, disfruten de darle al Señor, abran su mano al Señor con alegría. Así piensen que es poco, háganlo, porque en lo espiritual estamos moviendo cosas hermosas. Entonces cuando yo le doy al Señor, en lo espiritual el Señor permite que las bendiciones nos lleguen a nosotros. Por ahí hay muchas bendiciones que el Señor nos ha prometido y que nosotros esperamos, pero nosotros no abrimos la mano para recibir. ¿Y cómo hago yo para abrir mi mano espiritual? Abriendo mi mano dando a la iglesia, dándole al necesitado, dándole a aquel que está pasando necesidad. De esa manera yo abro mi mano y abro puertas espirituales, muevo cosas en lo espiritual y hago que del mundo espiritual lleguen bendiciones espirituales a mi vida y que esas bendiciones espirituales se transformen en bendiciones físicas, en bendiciones económicas, como trabajo, como prosperidad, como que el dinero me alcanza más que otras veces, ¿sí? Ustedes van a notar como siempre van a tener mercadería en sus hogares y van a decir, pero sí, antes con la misma cantidad de plata no me alcanzaba, porque ahora me está alcanzando, porque es la mano de Dios multiplicando, es la mano de Dios bendiciendo sus vidas. Entonces, propónganse cada uno en su corazón darle de lo mejor a Dios, ¿sí? Que no seamos mezquinos con el Señor,
¿sí? Que no digamos, bueno, un paquete de fideo, un paquete de azúcar, un aceite y lo doy. No, darle al Señor lo que esté en nuestro corazón, lo que esté en nuestras posibilidades, pero ser generosos con el Señor. Si nosotros somos generosos con el Señor también va a ser generoso con nosotros. Cuando personalmente llega el día de las primicias, trato de elegir lo mejor entre lo que yo puedo. Hay cosas que tal vez no puedo, entonces obviamente no lo voy a hacer. Pero dentro de lo que nosotros podemos, seamos generosos con el Señor. Abramos nuestras manos con el Señor, porque de esa manera vamos a recibir bendición. Y como dice su palabra, bendición y bendición en abundancia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Esta es la clase de primicias para ustedes. Cualquier consulta, duda que tengan, ya saben, nos escriben a WhatsApp. Estamos para servirles. Que el Señor les bendiga.